Bueno, buenas tardes con todos. Bueno, quien les habla, soy la licenciada Rosa Gutiérrez, como acaba de mencionar el colega. Bueno, actualmente trabajo en el Hospital Belén de Trujillo. Soy especialista en UCI adulto y también en hemodiálisis, nefrología. Bueno, actualmente laboro en el Hospital Belén, como les menciono, en un área crítica, ¿no? En el área de emergencia. Eh, bueno, como les comento, ¿no? Este diplomado que vamos a empezar el día de hoy, ¿no? Es un diplomado muy bonito, ¿no? Ya que enmarca diferentes tipos de áreas, ya que como ustedes saben, emergencia abarca un montón de áreas y específicamente a todos los estilos de vida. ¿Qué quiere decir, no? A todas las edades, en este caso adultos mayores, adultos maduros, niños, lactantes, adolescentes, ¿no? Bueno, como les comento, en el área de emergencia donde yo trabajo, que es el Hospital Belén, es un área donde todos los días siempre hay movimiento, es un área donde todos los días ingresan nuevos casos, nuevas patologías que tenemos que conocer, aprender, saber qué clases de cuidados de enfermería debemos de brindar ante cualquier emergencia, a cualquier necesidad que se nos presente en ese momento y sobre todo también trabajar con los materiales que en ese momento tenemos a la mano, ya que como ustedes saben, un hospital del MINSA no es igual que un hospital de salud, ¿no? El hospital del MINSA tiene materiales, pero en una determinada limitación. En cambio, en el de salud, ustedes saben que tienen materiales por montón, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar la clase el día de hoy. Vamos a hablar de tres temas muy importantes, que es el electrocardiograma, la colocación de sonda nasogástrica y la colocación de sonda vesical, o también llamada sonda Foley. Mm, ya. Bueno, el electrocardiograma, para hablar del electrocardiograma, primero tenemos que hablar acerca de la electrocardiografía. La electrocardiografía es un registro en el cual consiste en lo que genera los impulsos eléctricos que genera el corazón, ¿ya? El electrocardiograma es la representación gráfica que el corazón da por el momento, por medio de los movimientos eléctricos que éste ejerce a través de las pulsaciones, de las contracciones que por cada movimiento o bombeada de sangre éste genera. ¿Ya? También se sabe que el corazón, ¿no? Para que pueda bombear la sangre, tiene que generar primeramente un gasto de energía. Este gasto de energía también nosotros lo conocemos como ATP. En este ciclo, el corazón genera lo que es los impulsos por medio de las válvulas, ¿no? Y también va a generar la contracción, ¿no? Y la dilatación de estos vasos, tanto por los ventrículos como por las válvulas que ingresa la sangre y lo bombea a través del cuerpo. Ya para poder realizar nosotros un electrocardiograma necesitamos como primer punto los electrodos, ¿no? Los electrodos, ¿por qué? Porque son dispositivos que van a captar esta actividad eléctrica que va a generar el corazón. Bueno, bien se sabe que hay 12 derivaciones, ¿no? Derivaciones estándar y las derivaciones precordiales. Las derivaciones precordiales son las que van a van a captar la actividad específica del corazón y las que van a estar anatómicamente, ¿no? En el tercio superior del tórax, ¿ya? Tenemos en las derivaciones precordiales, tenemos que son 6, de la B1 hasta la B6, y las derivaciones estándares que tenemos, 6, también que son de la 1, 2, 3, la derivación ABR, la derivación BL y la derivación BF. Bueno, como acá pueden observar un cuadro, ¿no? En las derivaciones estándares, como les comento, ¿no? De la ABR, ABL y AF, son derivaciones unipolares. Y las derivaciones bipolares, que son dobles, es la 1, 2 y 3. Respecto a la colocación de las derivaciones en las extremidades, como les comento, ¿no? Las derivaciones específicamente se van a colocar, ¿no? Por medio
van a ir adaptadas por medio de unos cables, ¿no? Que vienen enmarcados en los equipos de cada electrocardiograma, ¿ya? El ARL va en la pierna derecha, ¿ya? Es acá, ¿ya? La LL es la pierna izquierda, como pueden ver acá. Y el RAI o RA, brazo derecho, ¿ya? Y brazo izquierdo, la LA. Eh, para poder colocar estos tipos de derivaciones, siempre tienen que ir, no debe de haber ningún objeto metálico, ya tiene que estar totalmente la piel, ¿no? En algunos casos utilizan el gel y en otros casos utilizan el alcohol gel, ya, para poder colocar los electrodos y las manoplas para poder, las lancetas para poder también detectar el electrocardiograma. En las colocación de las derivaciones precordiales, tenemos, como les comenté, que son 6. La B1 siempre va a ir en el cuarto espacio intercostal al borde del esternal derecho, como pueden ver acá. O también se pueden guiar por el ángulo de Lewis, ¿ya? En el B2 es el cuarto espacio intercostal en el borde esternal izquierdo. La B1 va en el esternal derecho y el B2 en el izquierdo. La B4 es la que va en el quinto espacio intercostal en la línea media interclavicular. Como pueden observar acá. Acá está la clavícula y la B4 va en el quinto espacio intercostal, específicamente en la línea media. Ahora, la B3 va en medio de la B2 y la B4, aquí, específicamente en este espacio. La B5 va en el mismo lado de donde está la B4, pero en el lado horizontal por la línea axilar anterior, como pueden ver acá. Ahí está la axila, la línea anterior, y esta es posterior, anterior y posterior. Y el sexto, la derivación sexta, va en el mismo lado, ya, de la B5, horizontal que la B4, ¿no? Pero ya no va en el anterior, sino en el medial. Anterior, posterior y medial. ¿Ya? Ahora, de acuerdo a los elementos que conforman el electrocardiograma, tenemos 4. En realidad, bueno, son 5, ¿ya? Son 5, son 3 complejos, ¿ya? Y 2 ondas. Las ondas son la onda P, que es la que nos va a indicar la despolarización auricular, ¿ya? La sonda, el segmento PR, ¿ya? PR es el segmento isoeléctrico, ¿ya? Y el complejo QRS es la despolarización ventricular. Y la onda T es la repolarización de los ventrículos, el segmento ST es el segmento isoeléctrico. Ya. Bueno, de acuerdo a lo que es la onda P, ¿no? Que es la que nos va a indicar la despolarización auricular, es aquella que nos va a indicar la excitación eléctrica de las aurículas del corazón. O sea, aquí en la onda P va a ser producida la contracción del corazón, ¿ya? Este, cada vez que el corazón va a bombear la sangre, siempre se va a producir ese tipo de complejos y de ondas. Entonces, cuando uno realice un electrocardiograma, siempre se le indica al paciente que esté en completo reposo, que no tenga ningún tipo de tensión o preocupación, que esté totalmente relajado. ¿Para qué? Para evitar que ese tipo
eh, se podría decir, de suceso produzca algún tipo de alteración a la hora de tomar el LKG, ¿ya? Ahora, si bien es cierto, cada persona es diferente, ¿no? Y cada paciente también es diferente. Entonces siempre se recomienda eso y sobre todo también hay pacientes que, por ejemplo, antes de nosotros realizarle a un electroKG, tenemos nosotros que saber también si este paciente de repente es un paciente eh, que es un paciente, por ejemplo, de hemodiálisis, es un paciente de repente que tiene algún problema cardíaco o que haya nacido con una malformación en el corazón, ¿no? Esas cosas, para poder también nosotros, al momento de realizar el EKG, ¿no? No llevarnos sorpresas y tampoco, de repente, eh, asustar al paciente, ¿no? Ya. Ahora, respecto a lo que es a lo que les estoy comentando, bueno, como les comenté, ¿no? La despolarización auricular, como les comenté, es la excitación eléctrica de las aurículas del corazón que provoca la contracción. Ahora, respecto a lo que es el segmento isoeléctrico, es un segmento que va a presentar lo que son, presenta los cambios en el voltaje, ¿no? Al momento que nosotros vamos a hacer la descarga para poder proyectar el EKG y va a ser de una manera, puede ser positiva o negativa. En la despolarización, bueno, en lo que es del complejo QRS o despolarización ventricular, es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí va a haber una representación de la despolarización ventricular respecto a la actividad cardíaca del corazón. Conforme el corazón puede ir bombeando la sangre por medio de las arterias y las venas. ¿Ya? Y ahora la repolarización ventricular o la repolarización de los ventrículos es el proceso eléctrico que ocurre en el corazón y que puede ser observada por medio de electrocardiograma, ¿no? Y el segmento isoeléctrico, ¿ya? Es aquel que nosotros nos va, nos va a permitir, como les dije, ¿no? Ver una línea de base eh, sin ser positiva o negativa, ¿no? En lo que es el segmento ST, como les comento, es la proporción del ciclo del EKG, que quiere decir que va desde el final del complejo QRS hasta el complejo de la onda T. ¿Ya? Por ejemplo, acá, en la interpretación sistémica del EKG, por ejemplo, el paso 1 es buscar la estandarización de la derivación del BR. ¿Ya? Aquí, ¿cómo lo hacen? Por ejemplo, no sé si ustedes pueden observar acá en esta imagen, ¿ya? Acá hay una sensibilidad eléctrica que está rigiendo el corazón. Estos son unos impulsos cardíacos que el corazón está emitiendo y que ha sido captada por el EKG. Entonces, para que un KG nosotros veamos que sea de manera normal, de manera como se dice, neutral, y que no haya ningún tipo de alteración, que no me indique que un paciente está, de repente con un problema cardíaco, tiene una arritmia cardíaca o bradicardia o una estenosis aórtica, nosotros tenemos que verificar de la manera siguiente. Tiene que haber, no debe de ser de 10 milímetros de altura y que no dure de 0,20 segundos de anchura, o sea, 5 milímetros, mejor dicho. Entonces nosotros vamos a contar que estas ondas ya no tengan una altura mayor de 10 milímetros de altura. Entonces,
Obviamente nosotros para poder contar esto tenemos que contar desde acá, desde que nace la polarización del polo hacia arriba. Vamos a contar que no pasen de 10, ¿ya? Acá serían 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces quiere decir que está cumpliendo con la altura. Y 20 segundos, eso lo podemos observar al momento de proyectar la imagen. Y de la altura, o anchura, mejor dicho, porque una es la altura, que viene a ser esta cantidad que no pase los 10 milímetros, y la anchura que no pase de 5. Entonces, la polarización de este polo, o sea, la curva creciente y la curva que va declinando, si ustedes ven, acá pueden ver el ancho, parte de acá hasta acá. Entonces, de acá hasta acá sería 1, 2 y 3. O sea, no me pasa de los 5 milímetros. ¿Ya? Esto quiere decir que mi EKG, la actividad eléctrica del corazón de mi paciente, está siendo igual. ¿Qué quiere decir? Que no hay ninguna alteración, porque tanto la electricidad de la contracción como la relajación del músculo cardíaco está siendo de una manera isótona, o sea, de una manera proporcional. No hay ni alteración ni tampoco desaceleración de los latidos cardíacos. O sea que acá el paciente en este KG no hay una respuesta que nos indique que pueda tener una taquicardia o una bradicardia. ¿Ya? Cuando vean que los polos son casi similares al mismo tamaño, este es un EKG normal. Y de acuerdo también a la frecuencia, como les comento, si el ritmo es regular, quiere decir que vamos a aplicar de 1500 el intervalo de cada onda RR o complejo RR. ¿Qué quiere decir? Una frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100 latidos por minuto. Por ejemplo, ¿no? Acá, cuando lo tenemos en el electrocardiograma, ¿no? La forma más rápida de nosotros que podemos leer y observar en el EKG, leemos y vemos, ¿no? Siempre nos guiamos por la nacida de las curvas, que son la actividad eléctrica que ejerce el corazón al momento que estalla la electricidad y lo detecta el EKG. Entonces, acá, por ejemplo, podemos observar que hay dos ondas RR, ¿sí o no? Ya. Desde el momento que nace mi onda R, hacia arriba, como les comenté acá, no tiene que pasar de 10 milímetros de altura, ¿ya? Y de ancho de 5, ¿verdad? Ya. Entonces, acá, para poder yo medir mi frecuencia, ¿ya? Porque acá estamos buscando la estandarización y la derivación BR. Aquí podemos observar que sí se ve que es normal. Aquí estamos buscando la frecuencia de los latidos cardíacos. ¿Qué quiere decir? Que acá yo también puedo darme cuenta si es que mi paciente puede tener una taquicardia o una bradicardia o algún soplo cardíaco. Entonces, la diferencia que debe de haber entre cada este complejo nacido de lado a lado, como pueden observar acá, no tiene que pasar de 15 a 25 cuadraditos pequeños de la marcación del papel milimetrado. Entonces, vamos a contar desde aquí, desde que nace hasta acá. Entonces, serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 15. Entonces, quiere decir que sí cumple. Entonces, si son 15, siempre va a ser la constante por 100. Siempre va a ser por 100. Entonces, 15% sería 1500. ¿Ya? Y ustedes también se pueden guiar, ¿no? Por este cuadrito, como les comento acá, ¿no? De 0.4 segundos es un cuadrito pequeño. Como pueden ver acá, ¿no? Desde donde nace, hay chiquititos, así que es. Y ahí que agranda, de ahí otra vez que hay una pequeña meseta, de ahí otra vez aumenta, baja, y después nuevamente sube y baja la meseta. Ahora, esa ha sido la frecuencia.
Ahora, el intervalo del PR debe ser normal y constante. Y la morfología de la onda P debe ser normal, pero de una manera positiva, ¿ya? Y el intervalo R debe ser igual e irregular, se llama, y si es irregular, se tiene que ver, ¿no? ¿A qué se debe, no? Y por ejemplo, acá podemos ver un EKG, ¿no? Que el paciente tiene un ritmo sinusal enmarcado, como pueden observar, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que mi paciente, si bien es cierto, puede tener la frecuencia normal, la, el latido normal, pero el ritmo, o sea, el ritmo se vendría a decir lo que es la intensidad con la cual está latiendo el corazón, no es la adecuada, ¿no? Porque, por ejemplo, acá está siendo constante y hay un declive pequeño. De ahí está siendo constante igual un declive pequeño, ¿no? Y por acá, o sea, por acá hay dos complejos que están casi a nivel, ¿no? Pero acá como que un poco que se alarga y acá también. Como tres alargaciones y después acá ya se están emparejando, ¿ya? Es de conocimiento que nosotras sepamos. Porque si bien es cierto, esto normalmente el médico lo lee el EKG, pero es también de enfermería, personal de salud, que conozcamos y sepamos qué complejo, ¿no? Y qué y qué onda, a qué se debe, ¿no? Porque como les comenté anteriormente, acá también, por ejemplo, vemos acá el eje, ¿no? La derivación uno y la derivación ABF es para el eje del ejercicio eléctrico del corazón. Quiere decir que estas ambas derivaciones normalmente, tanto la derivación uno con la derivación BF, van a formar, se podría decir, el complejo QR ascendente positivo. ¿Ya? Ahora, un eje normal, como les comenté, miren este eje. Este eje es un eje normal, que hay un inicio pequeño, gradual, y de ahí levanta, baja la meseta, de ahí igual. Una desviación del eje a la derecha es este. ¿Se dan cuenta? Ya esto ya no es anormal, pero tampoco significa que esté totalmente alterado como para que nosotros sospechemos de que puede haber algún problema o daño en el corazón. ¿Ya? En este de acá también, miren, es casi similar al eje normal. Y el neumónico también, igual acá. Esas son las comparaciones de la derivación 1 con AF para obtener el eje de la marcación del electrocardiograma. Ahora, de acuerdo a la morfología de la onda P, ¿ya? De acuerdo a la onda P, se dice que la onda P, como les comenté, ¿no? Anteriormente, hace ratito, que es la que representa la despolarización auricular derecha e izquierda del corazón. En este proceso toma de 0,08 a 0,11 segundos, que equivalen de 2 a 3 milímetros. ¿Ya? La morfología de la onda P se puede apreciar en la derivación 2 y se contrasta en la derivación 4, como pueden observar acá. La onda P son los ciclos chiquitos, que de donde inicia una pequeña meseta, baja en reposo y otra vez eleva así, hasta que se informe nuevamente. Ahora les voy a proyectar lo que es un video para que ustedes puedan entender cómo realizar el LKG y también ustedes puedan escuchar algunos latidos cardíacos de un corazón que esté enfermo y un corazón que está totalmente sano. ¿Ya? Ahorita les voy a proyectar.
Ah, Hola, soy la doctora Hernández y empezaremos a hablar sobre las generalidades del electrocardiograma. En esta ocasión hablaremos sobre la colocación de los electrodos. Los electrodos se colocan sobre el cuerpo del paciente y estos van a transmitir las señales eléctricas del corazón hacia el electrocardiógrafo, un aparato que va a trazar las ondas en un papel milimetrado. La razón de colocar estos electrodos en diferentes puntos del cuerpo es similar al por qué se colocan los satélites en diferentes puntos del espacio. Esto permite captar imágenes de la Tierra desde diferentes ángulos y así obtener una imagen general de toda la Tierra. Asimismo, los electrodos son como cámaras desde diferentes puntos que van a captar información de ciertas regiones. En este caso, no de la Tierra, sino del corazón. Durante el vídeo representaremos a los electrodos como estas cámaras. Algunos de estos se colocan en el tórax, específicamente en la región precordial, mientras que otros se colocan en los miembros, es decir, en las 4 extremidades de nuestro cuerpo. En total se colocan 10 electrodos, 4 de ellos en los miembros tanto superiores como inferiores, y los otros 6 restantes en la región precordial. Ahora, con respecto a los electrodos que se colocan en los miembros, veremos que cada uno es de un color diferente, y se colocan de esta manera en cada extremidad. Uno de estos electrodos se coloca en el brazo derecho, y es generalmente de color rojo, y señalizado con una R de right. En el brazo izquierdo se colocará otro electrodo, este generalmente de color amarillo y señalizado con una L de left. Ahora en la pierna derecha colocaremos otro electrodo, este de color negro por lo general, e identificado con la letra N, ya que este es un electrodo neutral. Y en la pierna izquierda se coloca generalmente verde. Ahora, con respecto a los electrodos que se colocan en la región precordial, estos también vienen señalizados, solamente que con números de 1 al 6. El primero de ellos, denominado B1, es de color rojo, B2 amarillo, B3 verde, B4 café, B5 negro y B6 de color morado. Estos se colocan en el tórax tomando en cuenta los espacios intercostales, los cuales identificaremos por medio de la palpación. B1 se colocará a nivel del cuarto espacio intercostal en la línea paresternal derecha. B2 se coloca al mismo nivel, pero al otro lado, en la línea paresternal izquierda. Una vez colocados estos dos electrodos, nos vamos a saltar un poquito, ya que colocaremos a B4 en la línea medio clavicular izquierda, a nivel del quinto espacio intercostal. Ahora, en el espacio que queda entre B2 y B4, allí es donde colocaremos precisamente a B3, que era el que nos habíamos saltado. Ahora continuaremos con B5, que se coloca en la línea axilar anterior, siempre al mismo nivel del quinto espacio intercostal. Y B6 también irá al mismo nivel del quinto espacio intercostal, solo que en la línea axilar media. Por lo que pareciese que la distribución de estos electrodos siguiera la forma de un deslizador para niños. Ahora, para la colocación de los electrodos, debemos tener ciertas consideraciones en cuenta, como por ejemplo, el paciente debe estar en la posición de cúbito dorsal. También saber que los electrodos se colocan en el tórax desnudo. Y debemos solicitar al paciente que se quite los objetos metálicos que porta en el momento, como anillos, relojes, cinturón y también placas dentales. Bien, una vez que tomamos esas consideraciones en cuenta y que colocamos los electrodos, reconocer los diferentes latidos cardíacos
Les voy a hacer escuchar este siguiente video para que ustedes puedan reconocer. Ya hemos entendido cómo usar un estetoscopio. Como les mencioné acá, por ejemplo, en el video anterior que les he proyectado, ya, aquí pueden observar los diferentes latidos cardíacos, ¿no? Cuando hay un soplo, cuando hay una dificultad cardíaca, cuando el corazón no bombea bien adecuadamente la sangre. Los sonidos son así de ese tipo de magnitud, ¿no? Ahora lo pueden observar. Sí, ¿Lo pueden? Ya. Bueno, como les acabo de mencionar, ¿no? Respecto a los EKG, a los elementos, mejor dicho, bueno, como les comenté, pues, ¿no? En su momento, ustedes han escuchado los latidos cardíacos del corazón. Cada latido cardíaco del corazón que ustedes han escuchado es muy diferente cuando ustedes lo escuchan así en vivo y en directo, tal cual como ustedes lo escuchan en el video, tal cual es. Y eso ustedes los pueden auscultar con el estetoscopio o también con un desfibrilador que pueden escucharlo. Ya, por ejemplo, acá en el segmento PR, como les comenté, ¿no? Que es un segmento isoeléctrico. Aquí se va a representar el final de la onda P. Ya, acá se representa el final de la onda P y el inicio del complejo QRS. ¿Ya? Bueno, respecto a lo que es el segmento ST, ¿no? Del ciclo cardíaco o del EKG, mejor dicho, aquí va a ir el final del complejo QRS y va a ir nuevamente el complejo de la onda T. ¿Ya? Y el segmento T y P, ¿ya? Es la proporción del EKG que va desde el inicio, ¿no? O sea, desde el final, mejor dicho, de la onda T, que va al comienzo de la onda P. Y al conjugarse estos tipos de complejos y de ondas, van a plasmar en el papel milimetrado la actividad cardíaca y eléctrica del corazón. ¿Ya? Y un EKG normal, los segmentos isoeléctricos se presentan de bueno, desviaciones, como les comenté, ¿no? Delimitadas, ¿no? Que tienen sentido
de manera vertical y horizontal, como les mencioné en esta diapositiva, ¿no? Y en esta de acá también. Porque acá, si bien es cierto la actividad eléctrica que estamos buscando aquí, que sean ambos latidos o respuestas cardíacas que tengan una adecuada estandarización y derivación adecuada tanto de de la derivación ABR, ¿no? Y acá en la frecuencia que sean casi similares para que haya una adecuada frecuencia cardíaca y un buen funcionamiento del corazón. ¿Ya? Ahora vamos a pasar acerca de lo que es la colocación de sonda nasogástrica. La colocación de sonda nasogástrica es un procedimiento por el cual lo realiza específicamente el personal de enfermería. Ahora, actualmente en el hospital, por ejemplo, en el Hospital Belén, que es donde yo trabajo, lo están realizando los médicos, los internos de medicina o los residentes. Una colocación de sonda nasogástrica mayormente se realiza y está indicado en pacientes que no pueden deglutir, pacientes pacientes que están en NPO por diferentes causas. Ojo, un paciente que tiene un HDA no se le puede colocar una sonda nasogástrica. ¿Por qué? Porque si le coloco una sonda nasogástrica a un paciente que tiene de diagnóstico HDA, lo que va a provocar es que esa hemorragia digestiva aumente o se active más de lo que ya está. Ahora, un paciente, también hay que tener en cuenta que la colocación de sonda nasogástrica normalmente primer punto tiene que estar indicada por el doctor. Ya, si nosotros no tenemos la indicación del doctor, no podemos colocar la sonda nasogástrica. ¿Por qué? Porque si pasa algo, de repente el paciente sí puede deglutir y nosotros al colocarle la sonda nasogástrica le causamos algún tipo de lesión o que se pueda aspirar, va a ir en contra de nosotros. Entonces, siempre cuando nosotros coloquemos algún dispositivo que, que queramos para apoyar al paciente para que pueda mejorar, siempre tiene que ser indicado por el médico siempre. ¿Ya? Ahora, respecto a lo que es la sonda nasogástrica, como les comenté, es un procedimiento invasivo. Ya es un procedimiento invasivo específicamente que tiene que ser de carácter estéril, porque como es un procedimiento invasivo, ya va a ser una puerta de entrada para microorganismos. Como pueden observar acá en la imagen, el procedimiento de la colocación de sonda nasogástrica, se introduce este dispositivo por medio de la nariz, ¿no? O también puede ser por la boca, porque también podemos colocar sonda orogástrica, ¿no? Hasta el estómago, ¿ya? Esta técnica se utiliza para alimentar al paciente si en caso está indicado, ¿no? O el paciente no pueda deglutir, ¿verdad? Pero está contraindicado también para pacientes que tienen varices esofágicas. Ahora, otra cosa, el tubo que va a ingresar, ¿no? En la cavidad nasal, por el conducto nasal, es un tubo, generalmente corto, ¿ya? Y también es un tubo flexible. No puede ser un tubo que tenga una consistencia dura, porque también al momento de ingresar, pues podemos también causar un tipo de lesión. Y en algunos casos también se ha visto que por la mala colocación de la sonda nasogástrica también podemos generar irritación en las fosas nasales, inclusive también sangrado nasal. También la sonda nasogástrica también se realiza para hacer lavados gástricos cuando un paciente viene intoxicado o por algún tipo de ingesta de algún ansiolítico o alguna droga que esté ahí ingerido. Como les comenté, ¿no? ¿Para qué se usa? Se usa para lavados gástricos, para también, como les dije, establecer la administración también de medicamentos, la administración de alimentos para que el paciente también se pueda nutrir, ¿no? También evita la acumulación de líquidos. En este caso, si un paciente está con residuo gástrico, también es recomendable colocarle la sonda nasogástrica porque por medio de este dispositivo
para eliminar ese residuo gástrico, específicamente a los pacientes de cirrosis hepática, los pacientes que tienen cirrosis hepáticas o pacientes que tienen un NM maligno de páncreas, también se les recomienda eso. También a los pacientes que son de diagnóstico de neurocirugía, específicamente los pacientes que tienen ACV, ya, porque como son pacientes también que a veces su diagnóstico es a veces producido por un accidente automovilístico o por algún accidente de caída, a veces tienden a acumular también secreciones por dentro y a veces el paciente no es totalmente responsable de poderlo deglutir o expectorar al exterior. Entonces, muchas veces también a veces hay hemorragias internas y eso lo podemos nosotros ver al momento que el médico le realiza al paciente una tomografía y se puede ver ahí la sangre que está acumulada dentro del paciente. Entonces, también está indicado en esos casos. Ya, y también cuando un paciente tiene residuo gástrico, lo podemos observar también por las fascias del paciente, ¿no? A veces los residuos gástricos que el paciente elimina, sobre todo los pacientes que son que tienen ascitis, son pacientes que tienen a acumular residuos de mal olor, ¿no? Residuos biliosos, verdosos, de color también marrón, inclusive también hay pacientes que tienen a veces melena y a veces también en esos casos también está indicado. Lo que no está indicado colocar la sonda nasogástrica son pacientes que tienen un HDA activo, en este caso que tengan también una varices esofágica, porque también podemos lesionar y podemos también reventar esas venitas que están dilatadas. Como les digo, no está también contraindicado en pacientes inconscientes, pacientes con predisposiciones a lesiones, ¿no? Como les comenté, ¿no? Las varices esofágicas, pacientes también con fracturas de huesos en la cara, ¿no? Porque también como se sabe que la sonda nasogástrica va a entrar por una parte también de nuestro rostro, que es la nariz, ¿no? Las fosas nasales, puede contribuir a que haya un mayor riesgo, ¿no? De repente de producir algún daño, ¿no? En el etmoide, que es el hueso que está en la cavidad nasal. También pacientes con signos de fractura, ¿no? En base de cráneo por una equimosis periorbital también, ¿no? También antecedentes de estenosis esofágicas, también quemaduras, por ejemplo, también quemaduras por ácidos, ¿no? En pacientes cuando, por ejemplo, también bueno, la vez pasada también hubo una paciente que había ingerido lejía, ya, una paciente que había ingerido lejía, y en este caso, por ejemplo, como ustedes saben, ¿no? La lejía es un desinfectante tóxico, ¿no? Pero a ella, por ejemplo, sí le colocaron sonda nasogástrica. ¿Por qué? Porque el doctor dijo, ¿no? De que como es una paciente que ha ingerido, la lejía es cloro, ¿no? Entonces, el cloro también lo utilizan en el agua. Entonces, no es totalmente invasivo o tan irritante en la cavidad oral. Al menos que la chica lo haya tomado totalmente, así que al momento de revisar la cavidad oral, no esté totalmente, como se puede decir, irritado totalmente con ampollas, ahí sí ya no, pero si solamente se ve un poco irritado nada más, sí se le puede colocar. Eso es lo que comentó el médico por esa razón, ¿no? Porque como dice la lejía, es como el cloro, ¿no? Y nosotros normalmente el cloro lo ponen en el agua, entonces obviamente no es tan eh, corrosivo, ¿no? Ahora también en caso también de una desviación del tabique nasal, también no se debe de colocar una sonda nasogástrica, porque no vamos a poder direccionar bien la sonda para que llegue al estómago. Ahora también para poder nosotros eh, medir, ¿no? Como se podría decir, la longitud de la sonda, ¿no? El método más adecuado es la distancia teniendo 3 puntos anatómicos para podernos nosotros guiar. El primer punto es desde la punta de la nariz, ya extender la sonda
hacia la comisura, hacia el pabellón auricular, ¿ya? O el lóbulo de la oreja, ¿no? Hacia el apéndice sifoides, ¿ya? Y se debe señalar la sonda, la cantidad hasta dónde va a ingresar, porque no es toda la sonda, solamente desde esos 3 puntos que vas a medir, desde la punta de la nariz hasta el lóbulo de la oreja, ¿no? Pabellón auricular o la oreja, ¿no? Hasta el apéndice sifoides. Hasta ahí va a ingresar la sonda nasogástrica. Ahora, para la confirmación de la sonda nasogástrica, primer punto tenemos que primero utilizar el estetoscopio, ¿ya? Con la cetojeringa, ingresar aire, ¿no? Una pequeña cantidad de aire, ¿no? Y escucharlo, el golpe del aire al momento que va a ingresar. Si uno no escucha ese golpe de aire que ingresa, entonces quiere decir que la sonda no está en la cavidad gástrica, en donde debería de estar. También, uno de los métodos también más confiables también, aparte de la auscultación, es colocar en la sonda, en una riñonera colocar agua, ¿no? Y ver el burbujeo. También es uno de los métodos más eficaces para que puedas también deducir si la sonda está colocada verdaderamente en el estómago. Y si en caso de los dos métodos no pudieras detectar que la sonda está, entonces lo que tienes que hacer es retirar la sonda, ¿no? Y volver a colocar nuevamente la sonda. Pero eso sí, para la colocación de la sonda, el paciente tiene que estar en una condición cómoda, tiene que estar en una posición de Fowler o semi-Fowler, ya, y también tiene que estar, de preferencia, algunos prefieren hiperextender la cabeza, ¿no? Pero otros no, normal. Ya, y también obviamente, ¿no? Para poder colocar este dispositivo, aparte de que el paciente debe estar en una posición cómoda, el paciente también tiene que estar relajado. Se le tiene que explicar al paciente el procedimiento, porque como es algo nuevo para ellos, muchas veces se pueden asustar, ¿no? Y a veces también puede haber la negativa de ellos también en la colocación de ese dispositivo. Entonces, siempre se le pide al paciente su colaboración y la aceptación para el procedimiento. Ya, como les comenté, ¿no? El otro método para poder detectar que la sonda esté en estómago, como les comenté, es eso, ¿no? El burbujeo ¿cómo se llama? De las burbujitas en la riñonera, en este caso, ¿no? O en un vaso también. Si no hubiera una riñonera estéril, con agua estéril, por poder ver el burbujeo, se puede colocar en un vaso, ¿no? También ahí, de acuerdo a las condiciones o a los materiales que ustedes tengan a la mano. Ahora también, el equipo necesario para poder colocar la sonda nasogástrica. Como primer punto tenemos que tener guantes estériles. Los guantes estériles, guantes limpios también, lidocaína en gel. También debemos de tener una jeringa en este caso, o también la cetojeringa que también nosotros llamamos. Por supuesto, la sonda nasogástrica, el estetoscopio. Tenemos que tener también esparadrapo y una tijera y un baja lengua. También una riñonera también, pues, ¿no? Y una bolsa roja para poder ahí eliminar todo el material que vamos a utilizar para la colocación. Y lo básico sería eso, ¿no? Claro que también se puede considerar, ¿no? Una toalla de mano, ¿no? Una cinta adhesiva o esparadrapo, ¿no? El equipo de drenaje si es necesario, una bolsa, un lubricante hidrosoluble que viene a ser la lidocaína, ¿no? Un tubo endotraqueal, ¿no? Si en caso el paciente, bueno, está inconsciente, ¿no? O es un paciente que no colabora, que muerde la sonda a la hora o a la hora que vamos a ingresar, trata de sacarlo con la lengua, entonces, en esos casos.
Y ahora el procedimiento, como les mencioné, ¿no? El procedimiento es el siguiente. Primer punto es conocer, ¿no? Al paciente, leer la indicación médica, ¿no? Que el médico ponga colocación de sonda o dieta licuada por sonda nasogástrica, un volumen total, etcétera, 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 ¿no? Y obviamente informarle al paciente el procedimiento que se le va a realizar. O en todo caso, si el paciente está inconsciente, al familiar, en este caso, explicarle el procedimiento que se le va a realizar al familiar, a su familiar, para que tenga de conocimiento, ¿no? Porque muchas veces ocurre que de repente nosotros a veces colocamos ¿cómo se llama? El dispositivo, pero claro, sí avisamos al familiar, pero como son familiares que a veces se turnan, como son pacientes hospitalizados y a veces no pueden estar siempre el mismo familiar, sino que se turnan también, cuando viene el familiar que no se ha sido informado, pero el familiar que ha sido informado ya se retiró, muchas veces el familiar que ingresa, ¿no? Y ve con un dispositivo nuevo pregunta, ¿no? Que por qué le han puesto ese dispositivo a su papá, que le puede dar de comer de una manera, paciente, a su pacientito, que no era necesario que le coloquen, que su papá puede comer sin necesidad de este dispositivo, ¿no? Entonces siempre se le tiene que informar al familiar, ¿no? Y también organizar el equipo, ¿no? Todos los materiales que uno va a utilizar al momento de la colocación de este dispositivo, porque si bien es cierto, es un procedimiento estéril, que no puede estar tampoco enmarcado o contaminado. Siempre este procedimiento, lo primero que tienen que hacer nosotros como profesional de enfermería, aplicar los 5 correctos, ¿no? También el adecuado lavado de manos, ¿no? Con los 10 pasos del adecuado lavado de manos, la correcta colocación de los guantes limpios, realizar también la limpieza del orificio nasal. En este caso nosotros lo realizamos con cloruro o agua destilada. No lo realizamos ni con clorexidina, ni con yodopovidona. He visto que en algunos lugares lo realizan, pero nosotros en el hospital no lo realizamos. ¿Por qué? Porque bueno, primer punto que el yodopovidona va a manchar, ¿no? Al paciente la piel, y aparte que lo va a manchar para poder retirar todo esto. Una, que nos demoramos, y otra cosa que también he visto también que no es tan fiable para que pueda ingresar, porque la piel lo pone un poco seca, no es tanto como el agua, ¿no? Lo que sí también he visto en la UCI, que lo realizan con clorexidina, ya que viene en unos sobrecitos, clorexidina alcoholizada. He visto que vienen en unos sobrecitos que también lo realizan para poder hacer la limpieza adecuada de las fosas nasales antes de colocar el dispositivo. Ya bueno, como les dije, ¿no? Una vez que ya explicas al paciente sobre el procedimiento que le vas a realizar, y ya le explicas a ese familiar, tienes la autorización del familiar, o en este caso del paciente, procedes a hacer tu procedimiento, ¿no? Eh, lo colocas en la posición adecuada al paciente, posición semi-Fowler, Fowler, ¿no? Porque si ustedes lo colocan en una posición que no es adecuada, el paciente se puede aspirar también o se puede ahogar, porque como es un objeto extraño que está ingresando a la cavidad nasal, va a ser un poco dificultoso para la respiración. Entonces, ya una vez que ellas has, has informado al paciente, vas a proceder a abrir todo tu material en una mesita de mayo, lo colocas con un campo estéril, ahí colocas todo tu material y vas a tener obviamente a tu asistente al lado, en este caso personal técnico o alguna interna de enfermería que te pueda apoyar para que te pueda colocar, ¿no? La lidocaína, ¿no? Al momento de colocar la sonda, ¿no? Bueno, como les comenté, ¿no? Primero lo que tienes que verificar, ¿no? Sobre todo la cavidad nasal, ¿no? Que no vaya a haber algún tipo de lesión o que de repente esté sangrando alguna fosa, ¿no? Si también ves que de repente está que sangra alguna fosa, ¿no? Nasal, tienes que ver, limpiar, y si sigue nuevamente el sangrado, mejor no colocarle nasogástrica, sino orogástrica. Igualmente indicar al médico, ¿verdad? Para poder también ver eso. Y también empezar con el procedimiento, ¿no? Mides desde la punta de la nariz hasta el lóbulo de la oreja
y hasta el apéndice sifoides, la cantidad exacta, gradúas lo que vas a ingresar al paciente de la sonda, calzas tus guantes estériles, pero antes de eso, obviamente has limpiado la cavidad nasal del paciente, ¿no? Y ya con tus guantes estériles, ahí ya procedes a medir, siempre guardando una distancia y que el dispositivo no choque con el paciente, porque el paciente no está estéril, el paciente es un paciente que está expuesto al exterior, ¿no? Entonces, con tus guantes estériles, evitar en lo posible de no tocar al paciente, ¿no? Sino de una distancia adecuada más o menos y acercarse de acuerdo a la posición en la cual va a ingresar el dispositivo, ¿no? De medir de la punta de la nariz hasta el lóbulo de la oreja, y el apéndice sifoides, ingresar todo la cantidad que ha medido la sonda y a tu asistente, ¿no? Pedirle que por favor te coloque un poco de lidocaína en el guante estéril, ¿no? Y bañar, ¿no? Lubricar bien la primera parte de la sonda que va a ingresar al paciente, ¿no? Para que pueda resbalar y después explicar al paciente, si el paciente está consciente, decirle, ¿no? Que por favor cuando lo sienta, ese dispositivo que va a ingresar, que por favor lo pase, ¿no? Y que no le escupa o que no tosa o que no trate de escupirlo, ¿no? O de sacarlo, ¿no? Que lo pase suavemente, lentamente, para que así tampoco se vaya a lesionar su garganta. Y así, y de a poquito en poquito se va ingresando, ¿no? Porque también el paciente cuando le vamos ingresando de una manera brusca, rápida, también el paciente se puede ahogar, se puede empezar a toser, ¿no? Ya, y una vez que ya lo introducimos la sonda hasta la cantidad que hemos medido, ya, pedimos en este caso, a nuestro asistente, ¿no? Que por favor, nos pueda colocar el estetoscopio, ¿no? Para poder nosotros ingresar el aire y poder escuchar. Y también tenemos que inspeccionar, pues, ¿no? Ver si es que está o no está. Ahora, si es que no hubiera, por ejemplo, la cetojeringa y solamente contamos con una jeringa de 20 o de 50, con la jeringa de 20 o de 50 también podemos ingresar aire para poder auscultar con el estetoscopio y poder oír si está o no está en estómago. Y como les comenté, si no hubiera eso, ni el estetoscopio, ni la jeringa para poder ingresar el aire, en una rillonera estéril, colocar agua, ¿no? Y ver si hay burbujeo, y si no, en un vaso, ¿no? Y ver si hay burbujeo o no. Nunca, nunca, por más que ustedes vean, que el paciente no esté con dificultad respiratoria, a pesar de eso, que ustedes creen que esté bien puesta la sonda, nunca intenten pasar nada, ni agua, ni nada, porque a veces también el paciente puede ahogarse. Ha habido algunos casos que, por ejemplo, han colocado la sonda y supuestamente decían que sí habían escuchado, ¿no? El aire pasar cuando lo ingresaban, ¿no? Por medio de la cetojeringa, ¿no? Y cuando iban a colocar el tratamiento o la alimentación al paciente, claro que sí pasaba, ¿no? Sí ingresaba al paciente, pero el paciente ni bien le estaban pasando la alimentación, empezaba a toser, como a quererse ahogar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que obviamente no está en sonda, no está la sonda en el estómago, sino está en otra parte, porque el paciente, cuando ustedes ingresen cualquier tipo de medicamento o alimentación por medio de la sonda, el paciente nunca va a toser, nunca va a querer vomitar, nunca. Nunca, al menos que tenga otro problema, pero muy raros los casos. Mayormente cuando el paciente uno le está pasando la alimentación, no debe de haber ese tipo de respuesta. Y si hay ese tipo de respuesta, lo recomendable es retirar la sonda, cambiar por una sonda nueva y colocarle nuevamente al paciente para evitar que se pueda aspirar. Y también en algunos casos, ni bien uno está colocando la sonda, también a veces ya ni hay necesidad ni siquiera de comprobarlo, porque cuando uno ya lo coloca bien la sonda y va por el trayecto adecuado,
A veces hay pacientes que tienen residuo gástrico por dentro y que tienen que salir hacia el exterior. Ni bien ustedes lo colocan, al toque va saliendo ya el residuo por la sonda y solamente lo pueden dejar la sonda succión nada más y va saliendo todo ese residuo gástrico que el paciente tiene. Y ahora otra cosa también se tiene que fijar con el esparadrapo, ¿no? Y se tiene que fijar como en forma de mariposa, ¿no? La punta nasal y colocarle cerca del lóbulo del mentón, ¿no? Del cachete, mejor dicho, no del mentón, sino del cachete, el pómulo, la sonda, ¿no? En algunos casos también lo hacen como un nudito y lo ponen dentro como una argollita en la oreja para que así el paciente tampoco se lo pueda jalar. Y también, obviamente, que cuando ustedes van a colocar la sonda nasogástrica, también tienen que ver si el paciente, por ejemplo, tiene residuo, también sirve para contabilizar la cantidad de residuo que está eliminando el paciente. Ahora también para que puedan observar un video de lo que es la colocación de sonda nasogástrica. Hola, bienvenidos a Mundo Médico. El día de hoy vamos a hacer el procedimiento para cómo colocar una sonda nasogástrica, también conocida como sonda Levy. Para la colocación de una sonda nasogástrica se informa al paciente el procedimiento a realizar y se le pide que en cuanto la sienta en la garganta, la trague. Primero hay que medir de la nariz al lóbulo de la oreja y de ahí al apéndice tifoideo. Se lubrica la sonda se introduce la sonda por una de las narinas hasta la marca previamente señalada. Se comprueba que está en el estómago y se fija en la nariz y el hombro del paciente. Tirarla, le informamos al paciente lo que haremos y posteriormente tirar de ella de manera rápida y controlada para sacarlo por completo. Ahora vamos a pasar a hablar de otro tema, que es acerca de la colocación de la sonda vesical, o también llamada sonda Foley, en hombres y en mujeres. Ya, la sonda vesical o la sonda Foley. Bueno, la sonda vesical, o también llamada sonda Foley, es un dispositivo de látex flexible, ¿no? Que mide aproximadamente entre 40 centímetros de longitud. El calibre es a partir desde 12 hasta 30 French, pero mayormente, normalmente utilizan 14. Y en algunos casos
hasta 16, ¿ya? Eh, Hay de 2 vías, ¿no? Y hasta de 3 vías, ¿no? De 2 vías, que es una para lo que es el drenaje de líquidos, ¿no? Y la otra que es para poder ahí ingresar el cloruro, ¿no? Para poder ahí formar el globito y que se pueda fijar la sonda vesical y no se salga. Y de la que tiene 3 vías, una es para extraer, ¿no? O introducir el líquido para realizar los lavados, y la otra es para el flujo de entrada y salida, ¿no? En algunos casos también he visto que para el sondaje vesical, ¿no? Lo que es la irrigación vesical, he visto que también utilizan sondas de tres vías, pero en lo que es en la UCI mayormente, porque en los pacientes ambulatorios que se hospitalizan en piso normalmente siempre utilizan las sondas de dos vías. Como les comento, ¿no? La sonda vesical es que es el acto de introducir la sonda dentro de la vejiga del paciente, ¿no? Con la finalidad de que éste pueda eliminar la orina, ¿no? Que tiene retenida por diferentes causas. Una de las primeras causas que puede ser que el paciente retenga la orina es porque de repente ya perdió la función renal, ¿verdad? Dos, puede ser que también tenga algún daño en el cerebro, por ejemplo, un aneurisma, ¿no? O también puede ser que esté creando también un globo vesical, ¿no? Muchas veces dice el paciente, quiero orinar, pero no puedo. Pero ustedes lo van y lo ocultan y tiene tremendo globo vesical. Entonces es porque de repente la relajación de sus esfínteres ya no está siendo la adecuada. Respecto a los cuidados de enfermería, a la colocación de la sonda Foley o la sonda vesical, la bolsa, en primer punto, la bolsa colectora de orina que va a estar acoplada a la sonda, no debe de tocar el piso. ¿Por qué? Porque como es una bolsa estéril, ¿no? No debe de estar por el piso porque el piso es un área contaminada. Tampoco debe de estar por encima de la vejiga. ¿Por qué? Porque al estar por encima de la vejiga, en vez de que esa orina salga por gravedad, lo que va a hacer es quedarse ahí mismo o no salir. Y también que el paciente no lo tenga por la cintura cuando se ponga de pie, sino por debajo, ¿no? Manteniendo una gravedad adecuada para que así la sonda pueda ser también, pueda contribuir a la salida de orina. Ahora, en algunos casos se considera también clampar la orina, no, la sonda, diré, de Foley, con la finalidad de que de repente el paciente pueda volver a su actividad renal o urinaria. Pero en algunos casos, pero en otros casos no se recomienda, o al menos que de repente quiera sacarle una muestra de orina para poder ser evaluada y llevarla al laboratorio. También debe cambiarse la orina del paciente cada 6 horas según lo recomendable, pero en el hospital lo hacemos de 2 a 3 horas en el turno, pero en UCI se cambia cada hora a 2 horas máximo. También se debe de tener una adecuada higiene genital para poder también conservar la sonda vesical, porque muchas veces lo colocamos de una manera estéril, pero ustedes saben que es un campo de cultivo, ¿no? Porque es un objeto extraño que ingresa a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ese ingreso de ese dispositivo extraño a nuestro cuerpo es una dirección para que los microorganismos ingresen por esa misma dirección hacia nosotros. Muchas veces, pacientes que han estado con sonda vesical, eso mayormente se ve en las mujeres, ¿no? En las mujeres mayormente desarrollan, ¿no? Los famosos descensos o las candidiasis por la colocación de sonda Foley. ¿Por qué? Porque muchas veces, si bien es cierto, se cambia el pañal, pero no se realiza una adecuada higiene, solamente con agua y pañitos húmedos y jabón líquido, y eso no es una adecuada limpieza. Siempre se recomienda que cuando se haga
el baño del paciente y hagamos la limpieza perineal al paciente que está colocado con sonda vesical o sonda Foley, porque la sonda Foley normalmente nosotros los cambiamos cada 10 días. En otras instituciones no sé en cada qué tiempo lo estarán cambiando, pero nosotros acá en el hospital lo cambiamos cada 10 días. Ah, la sonda nasogástrica también lo cambiamos cada 4 días y la siliconada lo cambiamos cada mes, ¿ya? Ahora, respecto a lo que es la sonda vesical, se tiene que hacer la limpieza perineal adecuada, siempre con yodopovidona, y si no hubiera con yodopovidona, con clorexidina al 2%, siempre. Y si no hubiera clorexidina, con clorexidina alcoholizada al 2%, o sea, siempre se recomienda eso. Con cloruro también, pero no es lo adecuado, mayormente con esos tipos de antisépticos porque son los que mayormente arrasan con esos microorganismos que pueden producir infecciones, ¿ya? Y tenerlo en cuenta siempre eso. De preferencia no se utiliza tampoco pañitos húmedos, porque esos pañitos húmedos, el alcohol que contiene no es un alcohol adecuado para esas partes del cuerpo. Siempre se recomienda utilizar gasa, nada más, secar con gasa. Ni tampoco ni con papel higiénico, ni con papel toalla, sino con gasa. Eh, bueno, también evitar las desconexiones para evitar el riesgo de que también pueda haber algún tipo de infección. Muchas veces se ha visto que, por ejemplo, en el hospital a veces hay internos de medicina que vienen a sacar la muestra de orina, ¿no? Y muchas veces el desconocimiento, a veces en vez de sacar la muestra de orina de donde tienen que ser de la otra vía, ¿no? Lo sacan del mismo de donde nosotros inflamos el globito, cosa que no es lo correcto, porque muchas veces se ha visto que ellos vienen con una jeringa, lo succionan y ya sacan la muestra y dice que es la muestra, y no es la muestra, es el cloruro que ha sido colocado por medio de la otra jeringa y los llevan ellos. Y la sonda bien salida, porque obviamente se ha desinflado el globito, pues, ¿no? Por eso siempre nosotros tenemos que estar pendientes también de lo que ellos también hacen, porque a las finales también nos perjudican en el trabajo. Y también para la colocación de la sonda vesical, también siempre tenemos que lavarnos las manos antes y después de tocar al paciente y durante también haciendo el procedimiento en otro paciente para evitar las contaminaciones cruzadas. Como les comenté, ¿no? Las indicaciones de la sonda Foley por cada paciente es indicado los pacientes que están haciendo una retención urinaria, pacientes también que de repente nosotros queremos cuantificar su orina, por ejemplo, pacientes que necesitan un balance hídrico estricto, pacientes que están, por ejemplo, recibiendo octeatride, pacientes que están recibiendo adrenalina, noradrenalina, epinefrina, pacientes que están recibiendo midazolam, fentanilo, propofol, becuronio, ¿no? Pacientes que tienen, por ejemplo, aneurismas, pacientes que tienen drenajes craneales, pacientes también que son gran quemados, ¿no? Esos tipos de pacientes que necesitan siempre realizarse un balance hídrico estricto. Y también pacientes que están recibiendo también insulina en infusión, pacientes que están recibiendo omeprazol también en infusión, ¿no? Esos tipos de pacientes necesitan también un balance hídrico estricto para contabilizar su diuresis. ¿Por qué? Porque por medio de esa diuresis, los médicos, sobre todo los intensivistas, mayormente siempre se guían por el volumen o por el balance acumulado de cada día por cada paciente. O sea, cada paciente que uno contabiliza la orina, tiene una orina cuantificada específica por día. Entonces, esa orina específica que está cuantificada por día, por cada balance va a tener un volumen acumulado. Ese volumen acumulado más lo que elimine ese día el paciente, los médicos intensivistas seguían para poder ver cómo está el funcionamiento renal de ese paciente. Entonces, si nosotros hacemos un balance hídrico estricto a ese paciente y lo tenemos en cuenta el acumulado del día anterior más lo que ha hecho ese día durante mi turno, el médico va a tener un adecuado monitoreo de la función renal del paciente. Pero si nosotros, por ejemplo, no tenemos en cuenta el volumen acumulado anterior, o sea, del balance anterior, más lo que yo hago,
muchas veces el médico no lleva una cuantificación adecuada y muchas veces también esos son, se podría decir, ¿no? Como algo por el cual el médico se basa en que de repente ese paciente no se le puede retirar la sonda porque no está eliminando adecuadamente. Y muchas veces por este tipo de repente de error de alguna bueno, de alguna de nosotras como colegas que de repente en algún momento puede pasarnos, ¿no? Muchas veces por esas cosas, a veces se le indica al paciente que se le realice hemodiálisis. ¿Por qué? Porque la función renal no está siendo adecuada. Por eso siempre hay que tener bastante cuidado en cuando hacemos nuestro balance, ¿no? Cuando, sobre todo en la eliminación y en las pérdidas insensibles de cada paciente. Siempre tenemos que tener en cuenta eso, porque a veces los médicos se guían y ven, ¿no? La función renal, cuánto por día eliminó ese riñón, 1600, 1500 por hora o por 2 horas y al día cuánto está eliminando 2,6 litros, no, hay una falla renal, entonces este paciente no amerita para que esté con sonda Foley, porque le estoy haciendo, como se podría decir, que los microorganismos ingresen a él, entonces lo que vamos a hacer es hacer que, aparte que tenga su sonda Foley, que ingrese el programa de hemodiálisis para poder dializar a este paciente y que haya una mejor eliminación y que en la hemodiálisis se le ultrafiltre tal cantidad de líquido. Entonces, por esa razón, siempre hay que tener en cuenta eso al momento de hacer nosotros nuestro balance y ver sobre todo la eliminación urinaria. También está indicado en los drenajes de vejiga neurogénica, también en los politraumatizados y como les dije, también en la obtención de muestras de orina, ¿no? Ahora, los materiales que uno tiene que utilizar en este tipo de colocación de sonda vesical. Como primer punto tenemos que tener guantes limpios, ¿no? También guantes estériles, un campo estéril, en este caso una mesa de mayo, colocarle un campo estéril también para poder ahí realizar y poder ahí también colocar todos nuestros materiales que vamos a utilizar para la colocación. La sonda vesical que puede ser de 14 a 16 French, también una jeringa de 10 mililitros y si no hubiera una jeringa de 10 mililitros, una jeringa de 20, ¿no? Pero obviamente no vas a llenar mucho cloruro, lo máximo que se llene es de 10 mililitros. Agua destilada también, gasas también, esparadrapo, también la bolsa colectora de orina, el lubricante que es la lidocaína en gel. Y bueno, y tus barreras de protección personal, ¿no? Obviamente, ¿no? Que tienes que tener tu gorro, tu mascarilla, tu bata. Bueno, en la técnica, como se dice, primer punto, se tiene que lavar las manos, se tiene uno que retirar todo lo que tenga anillos, ¿no? Comunicarle al paciente el procedimiento que se le va a realizar. En este caso, como les comento, al igual que en la sonda nasogástrica, también igual se le tiene que educar al paciente, avisar lo que le vamos a realizar. Vamos a realizar con él y si una vez de eso, colocar en la posición ginecológica al paciente, ya sea en mujer o en hombre, colocarlo en una posición ginecológica, ¿no? Lavar el área perineal, limpiarlo, ¿no? Descartar todo, preparar el material, abrir todo el material, en esa preferencia, en la mesa de mayo, con el campo estéril, ¿no? Ya una vez de eso, colocar los guantes estériles, ¿no? Y proceder a abrir, ¿no? La sonda, ¿no? La sonda Foley. La sonda Foley. En el hombre, mayormente se le tiene que introducir de 15 a 17 centímetros y en la mujer de 3 a 5. ¿Por qué? Porque del hombre el meato urinario es más largo que el de la mujer es más corto. ¿Ya? Y del hombre es de 15 a 17, lo recomendable, y la mujer de 3 a 5. Pero obviamente tiene que estar lubricado con lidocaína en gel. También introducir agua estéril, y si no contaran con agua estéril,
con cloruro, ¿no? Una jeringa de 10 mililitros, cargada, ¿no? Y inflar el balón, ¿no? Pero siempre y cuando esté dentro de la vejiga, porque muchas veces se ha visto casos de que al momento de que obviamente tú ya estás, ingresando, muchas veces a veces por el error y por la falta también de práctica, estamos ingresando, pero el paciente está tan deshidratado que nosotros lo que normalmente buscamos cuando ingresamos con la sonda vesical es que ni bien ingresemos a la vejiga salga la orina, pero en algunos casos no es así a pesar de que el paciente amerita la sonda, pero como está tan deshidratado, tan seco, no hay producción de orina porque está totalmente anúrico, porque la falla renal está ahí latente, ¿no? Entonces, muchas veces al no haber salida de orina, lo que hacen es sacar un poco más ¿cómo se llama? La sonda. En algunos casos sacan más y empiezan a inflar el globo un poco afuera y a veces el paciente, obviamente como está dopado, no siente, pero ves que está que sangra el glande, ¿no? Entonces ahí también se tiene que evitar esas cosas, ¿no? O sea, tienes que uno también ver la anatomía del paciente, ¿no? Algunos casos, en esos casos se tiene que ingresar un poco más y ahí se tiene que inflar. Nunca se deben inflar. Inclusive hasta hay casos que hay momentos en los cuales cuando están inflando, como ven que está duro, con tanta desgarro en el glande del paciente, mayor sonda vesical, en el hombre es más fácil que en la mujer, pero a pesar de eso a veces ocurren ese tipo de incidentes, ¿no? Bueno, una vez que ya le hemos ubicado bien la sonda vesical en la posición adecuada, hemos inflado con la jeringa llena de cloruro o de agua estéril, ¿no? Jalamos un poquito la sonda para ver si verdaderamente si está inflado el lobito y no haya salida de este dispositivo. Ya procedemos ahí a colocar, ¿no? La bolsa colectora de orina y fijamos bien con el esparadrapo, ¿ya? Y también, en algunos casos, con las pinzas que vienen la sonda, la bolsa, lo colgamos, por debajo de las barandas de la cama, de la camilla, para que sí no esté en el piso. Ya, y la técnica para la colocación de la sonda vesical en el hombre, como les menciono, es primer punto, hacerle su limpieza perineal con yodopovidona o si no, con clorexidina al 2%. Ya, retraer el prepucio, ¿no? Después que ya retraes el prepucio, ya has hecho tu limpieza, todo, vas a utilizar las tres cuartas partes de la sonda, lo vas a lubricar con la lidocaína en gel, vas a introducirlo en el meato urinario suavemente, sin tampoco bruscamente, porque también puedes también lesionar los vasos sanguíneos que están dentro del glande. Avanzar con una presión suave y constante, siempre tener una firmeza en eso, en la colocación de la sonda, avanzar de una manera recta, ¿no? Sin desviarlo, y una vez cuando ya veas la salida de orina, ¿no? Ahí ya recién puedes inflar el globito. Mientras que no veas salida de orina, no inflar el globito. ¿Por qué? Porque quiere decir que la sonda no está en mi vejiga. Ya, y una vez que ya inflaste el globito, ya puedes hacer la tracción, ¿no? De poder ver si es que está bien fijada, ¿no? La sonda y no se pueda salir. Y conectarlo, obviamente, al paciente, ¿no? La bolsa, la sonda con la bolsa, conectarla y fijarla al muslo del paciente para que caiga por gravedad y colgarla en una de las varillas de la cama para que no se vaya a caer al piso o vaya a estar expuesta al piso. Igualmente en la mujer, lo mismo también. Primero hace su limpieza perineal, después de que hace su limpieza perineal con, ¿cómo se llama? Con yodopovidona
o con clorhexidina al 2%, tienes que primero, como está la mujer está en posición ginecológica, tienes que ver el meato urinario, separar los labios mayores con los menores, ya ver los labios mayores con los menores, separarlos, ¿no? Y con el pulgar y el índice izquierdo, ¿no? Separarlos para que así puedas ver el meato urinario, ingresar la sonda, ¿no? Suavemente también, ¿no? Previamente, obviamente, lubricada con la lidocaína, ¿no? Y avanzar y hasta que también veas la salida de orina, ahí ya lo fijas con el agua destilada, con el cloruro de sodio, el globito, también tiendes a traccionar para ver si está bien anclada la sonda y no haya salida de esta, y lo conectas a la bolsa conectora y el drenaje y lo fijas obviamente en el muslo del paciente, y una vez que ya lo fijas en el muslo del paciente, lo colocas las pinzas de la bolsa, lo cuelgas en las manijas en las varillas de la camilla para que no se caiga al piso. Y eso sería todo respecto a lo que es colocación de sonda vesical. Y ahora vamos a ver un video respecto a esto, para que ustedes tengan una mejor noción acerca de lo que es de lo que es la colocación de sonda vesical. También les quería comentar también ahora, por ejemplo, en lo que es la colocación de sonda vesical, sonda nasogástrica. Esto igual lo están realizando también los internos y los médicos o los residentes. Bueno, en el Hospital Belén lo están realizando. Eh, mm, en otros hospitales no sabría decirles, pero en lo que es en el Hospital Belén sí lo están realizando, ¿no? Ellos. Hola, ¿cómo estás? En este video vas a aprender a hacer una instalación de sonda vesical tanto en hombre como en mujer. Yo ya te tengo dos videos en los cuales yo te explico específicamente qué es lo que se tiene que hacer, pero ahora tengo mucho más material y te lo puedo enseñar mucho mejor. Aquí estoy, nuevamente estás leyendo mi mente. La instalación de sonda vesical es un procedimiento invasivo que consiste en la introducción como tal aséptica de una sonda hasta la vejiga a través del meato uretral, tanto del hombre como de la mujer, ¿vale? Con el fin de establecer una vía de drenaje temporal, y los materiales pues son los siguientes. Voy a ocupar jabón quirúrgico, jabón antiséptico, voy a ocupar lubricante, voy a ocupar un riñón de acero, voy a ocupar de igual manera gasas estériles, una jeringa de 10 mililitros, las sondas Foley y también la bolsa recolectora. Las sondas Foley o las sondas vesicales deben elegirse según la clase del paciente. Para esto necesitamos hacer una valoración. El calibre se mide por el diámetro de la luz de cada una de estas. Para mujeres será del calibre 14 a 16 y para hombres de 16 al 20. Este procedimiento lo puede hacer un médico, pero principalmente esta tarea se le otorga a enfermería. De igual manera, hay que explicar al paciente cada procedimiento y técnica de enfermería que se le haga. Una vez que tengamos su consentimiento válido, ahora sí, vamos a empezar la técnica. Nosotros vamos primero a lavarnos las manos y colocarnos guantes estériles. De igual manera, le vamos a pedir al paciente que se haga higiene. En caso de que sea un paciente en urgencias o un paciente que es trasladado urgentemente a un área, se le tiene que realizar la antisepsia como se lo vamos a hacer ahorita. En un riñón vamos a poner agua y el jabón líquido. De igual manera, vamos a tomar las gasas y comenzaremos a hacer la antisepsia al paciente. De esta manera, aquí tenemos el modelo de un hombre. Así que pues vamos a comenzar esta antisepsia y de igual manera vamos a hacer la técnica alrededor en el miembro del paciente. Luego me voy a poner otros guantes. Voy a tomar la sonda Foley como lo estás viendo y la voy a lubricar de 3 a 5 centímetros y voy a instalarla en el meato urinario. Tomaré el pene del paciente
y lo colocaré de 60 a 90 grados para poder introducir la sonda Foley correctamente. Voy a tener un riñón por debajo si es que el paciente llega a drenar muy rápido la orina y así evito manchar como en donde se encuentra el paciente. A partir de eso, cada empaque de sonda Foley te va a decir cuántos mililitros necesitas llenar el globito para evitar que este salga de la vejiga. Luego voy a colocar la bolsa recolectora y la voy a fijar. De igual manera la voy a membretar y a partir de eso vigilar el control de líquidos. Ahora lo voy a hacer en modelo de una paciente. De igual manera voy a hacer una antisepsia. Voy a hacer los mismos pasos, únicamente que aquí voy a tener que hacer la antisepsia como tal en los labios mayores y labios menores para evitar una infección de vías urinarias. Recuerda que al terminar toda tu técnica de antisepsia te tienes que cambiar nuevamente los guantes. Lubricaré nuevamente la sonda Foley y abriré los labios mayores y menores para poder visualizar como tal el meato urinario. Una vez que lo hice, puedo apoyarme de mis dos manos para poder ir introduciendo poco a poco la sonda Foley. Recuerda poner siempre abajo el riñón para evitar que los fluidos salgan. Voy a llenar como tal el globito dependiendo de los centímetros que me pida la sonda Foley y conectaré la bolsa recolectora. Esta es una bolsa recolectora, siempre va a ir graduada en mililitros. Lo más que puede llegar a tener una bolsa recolectora son 2000 mililitros. Y aquí se puede membretar incluso el nombre del paciente, el cuarto y la fecha en la que se instala la sonda vesical. Vamos a tener el tubo donde va a recolectar los fluidos y estos se van a quedar dentro de la bolsa recolectora. Ahora, para poder hacer el conteo de fluidos, va a tener siempre este bloqueo, esta parte. Nosotros lo que vamos a hacer es desbloquearlo y únicamente con cuidado vamos a hacerlo hacia abajo para poder depositar la orina en una pileta o en una pipeta para poder medir y hacer el control de líquidos. Nuevamente voy a bloquear y voy a meterlo en este orificio de la bolsa recolectora. Recuerda que todo esto lo tienes que hacer obviamente con guantes. Ahorita yo te lo estoy demostrando de esta manera. También nosotros podemos ver cuánto micciona el paciente dependiendo de esta graduación que te comentaba. Pero para hacerlo más efectivo es mejor recolectarlo todo en una pipeta y así identificar como tal cuánto micciona el paciente y ponerlo en el control de líquidos de la hoja de enfermería. Espero que te haya gustado el video. Me ayudaría suscribiéndote y compartiéndolo a tus amigos y colegas de enfermería. Así que pues, nos vemos al... Ya, como pueden observar, el joven lo que ha mostrado esa bolsa colectora de orina es una bolsa colectora de marca Nipro o Fresenio. Esas bolsas mayormente son nuevas, pues, ¿no? Porque normalmente las que nosotras utilizamos son de otra marca, pero estas son nuevas y está adaptado la pinceta donde se va a eliminar la orina, está adaptada diferente, ¿no? En cambio, las otras normalmente están expuestas, ¿no? Y solamente tiene una abertura por presión, ¿no? Y entonces también, como les comento, respecto a lo que es la sonda vesical, a la colocación de la sonda vesical, a la hora también de nosotros retirar la sonda vesical, también hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, cuando nosotros colocamos la sonda, obviamente colocamos e inflamos un globito con cloruro o con agua destilada, ¿ya? Normalmente, siempre cuando se coloca, se infla este globito, uno tiene que nuevamente desinflarlo para poder retirar esa sonda Foley. Pero ¿qué ocurre a veces? A veces ocurre, ¿no? Que a veces, por desconocimiento o por la apuranza, ¿no? Por tantas cosas que puede pasar, muchas veces se ha cometido errores garrafales, ¿no? Se podría decir, ¿no? Que a veces, al momento de retirar la sonda, no lo desinflan. Solamente lo que hacen es retirar el esparadrapo y jalar la sonda y como no pueden jalarla, a veces lo cortan la sonda.
A ver, a veces lo cortan la sonda, así como lo escuchan, a veces lo cortan la sonda y ese globito queda dentro del paciente inflado. Y entonces cuando sucede eso, o sea, ¿cómo podemos nosotros extraer ese globito? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado y hay que hacer siempre hincapié en eso, sobre todo nosotros que somos personal de salud, porque nosotros conocemos ese tema, pero muchas veces hay internos, como recién están haciendo su internado, ¿no? Les comento esto porque es un caso que ha sucedido, ¿ya? Y que en algún momento quizás puede pasar en alguno de los hospitales que de repente pueden trabajar ustedes o algún centro de salud de nivel 2 entonces puede pasar eso, ¿no? Puede pasar que a veces por desconocimiento o de repente a veces por vergüenza de que de repente consultarnos a nosotras, porque a veces nosotras en realidad paramos sobrecargadas, sobre todo en áreas críticas, y a veces no tenemos tiempo de repente de explicar, pero uno como lee, uno ya sabe, ¿no? Entonces, a veces los internos hacen eso y a las finales no nos perjudica a nosotros, sino al paciente, porque para poder extraer ese globito, no sé cómo harán, me imagino que lo llevarán a sala a sacarlo, ¿no? O cómo harán, o de repente lo desinflan por una abertura, o cómo harán, ¿no? Porque eso sí es algo delicado, ¿no? Por eso siempre se les recomienda que todo procedimiento que hagan, ya sea sonda Foley, sonda nasogástrica, orogástrica, siempre lo hagan acompañado de un profesional de enfermería o alguien que conozca estos procedimientos, porque muchas veces, a veces por querer hacer algo bueno, a veces podemos hacer algo malo y de repente perjudicial para el paciente, porque siempre nosotros trabajamos con vidas, ¿no? Y sobre todo en un área crítica donde entran y salen pacientes, uno tiene que estar con todos los sentidos puestos para poder brindar un tratamiento y un cuidado adecuado a cada paciente. ¿Ya? Ahora otra cosa para la extracción de la sonda vesical. Primer punto, se tiene que clampar la sonda. Se tiene que clampar la sonda por un tiempo determinado. Puede ser por 1, 2 horas, hasta 3 horas en algunos casos. Eso ya depende de cómo el médico te lo indique. Pero normalmente siempre indican 1 hora máximo, 1 hora, hora y media clampada la sonda para que el paciente, ¿no? Esa vejiga se llene de orina. Y una vez que ya esa vejiga se llena de orina, el paciente tenga la necesidad, ¿no? De querer orinar, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, uno lo puede eliminar, o sea, le puede sacar la sonda, pero ¿de qué sirve que tú le saques la sonda al paciente si el paciente no va a tener activo el reflejo de la micción? Entonces, si el paciente no tiene activo el reflejo de la micción, es imposible retirarle la sonda primero. Por eso primero tienes que hacer que ese reflejo de la micción que no has, que ya, o sea, que no ha sido perdido, obviamente, porque el paciente nunca pierde ese reflejo de la micción, sino que al contrario, está dormido, pues está inactivo, mejor dicho, ¿no? Para que tú puedas activar nuevamente ese reflejo de la micción en el paciente, lo que tienes que hacer es lo siguiente: clampar la sonda vesical del paciente por 1 o 2 horas de acuerdo a lo que el médico te indica. Una vez que el médico te indica, tú lo clampas la sonda, va a llegar un momento en el cual esa vejiga se va a llenar de orina y el paciente te va a decir: señorita, quiero orinar, quiero orinar. ¿Tienes ganas de orinar? Te vas a preguntar: sí, señorita. Ah, ya, espérate un ratito y ahí procedes recién a retirar la sonda. No es que primero retiras la sonda y esperas que el paciente, por inercia, ¿no? O por mismo reflejo, quiera orinar, no va a suceder. ¿Por qué? Porque a veces el mismo paciente genera vejiga perezosa, la vejiga perezosa o la vejiga resentida. En algunos casos, nosotros los conocemos así en el hospital. Vejiga perezosa, ¿por qué? Porque la vejiga no va a querer que la orina salga al exterior por medio de las vías urinarias, ¿no? No va a querer. Entonces, por eso nosotros tenemos que hacer eso. Clampamos eso. Una vez que enclampamos eso, ya. El paciente tiene las ganas de miccionar, se le saca la sonda y en el pañal orina. Y en algunos, y sí funciona, porque el paciente tiende a orinar bastante cuando ya se le retira la sonda, pero tiene que estar obviamente clampada. Si uno no lo clampa la sonda, el paciente no va a tener las ganas de orinar, ni tampoco ¿cómo se llama?, de volver a querer miccionar normalmente, ¿no?
En algunos casos, ha habido casos que sí, obviamente, ¿no? Que sí lo sacan así sin clamparlo. Y sí es cierto, pero no es lo correcto. O sea, sí es cierto que a veces sucede, porque yo le he visto que a veces retiran la sonda sin clampar, ¿no? Y obviamente el paciente sí vuelve a orinar, obviamente sí, pero no es lo correcto. Lo correcto es clampar la sonda, esperar que esa vejiga se llene de orina y recién retirarla para que así el paciente pueda miccionar, porque si no, no es lo correcto. Porque puede pasar esos casos, ¿no? Claro que no, no es siempre, pero puede suceder. Por eso siempre se recomienda clampar la sonda y después retirarla. Bueno, y eso sería todo, jóvenes.